Cuando exportamos en Gravity Sketch tenemos tres opciones de formato en lo que exportar y también tenemos opciones avanzadas. En este vídeo vamos a ver todo el menú de exportación y las opciones, la diferencia entre los formatos OBJ, FBX y IGES, qué tipo de opciones tenemos para cada formato, cuándo usar cada formato y cómo podemos importar esos archivos que exportamos en Gravity Sketch en otros softwares. Así que vamos a empezar. Para exportar un archivo le damos al botón azul. Arriba tenéis la opción de guardar y vamos a ir a exportar aquí. Este es el menú de exportación. Podéis ver que hay diferentes opciones. Vamos a verlas. Al principio tenemos tres tipos de formato de archivo. Primero tenemos OBJ, que es uno de los formatos más comunes y también más antiguos. FBX, que es básicamente una versión más nueva y más moderna con más datos del OBJ. Y por último tenemos IGES, que también es bastante común y es compatible con muchos softwares y sirve para trabajar con nervios. Aquí abajo podemos elegir la unidad de medida en la que queremos nuestro boceto. Puede ser muy importante dependiendo de cómo la vayamos a importar en otro software. Por último, tenemos los ejes. Tenemos el eje Y y el eje Z. Aquí en Gravity Sketch, por definición, el eje Y es el eje vertical, pero en otro software puede pasar que el eje Y sea el eje horizontal. Podéis cambiarlo aquí directamente para poder importarlo en un software que tenga la Y como horizontal y no tener problemas. También podemos girar el modo espejo para que sea en el eje Z o en el eje Y. Y al final tenemos unas opciones que, de esta hablaremos más tarde, pero ahí está el reporte de errores y también ahí podemos elegir si queremos exportar a la nube o queremos exportar localmente en nuestro ordenador. Además de eso, los formatos OBJ y FBX os permitirán tener también opciones avanzadas. También tenéis la opción de volver a centrar el modelo en el medio de la hoja de vuestro espacio de trabajo. Al lado de estas opciones tenemos una pequeña varita que nos permite mover y rotar nuestros proyectos por los ejes Y y Z. Así que solo tenemos que coger la varilla y tenemos que interseccionar la cabeza de la varilla con nuestro objeto y entonces con el gatillo podemos hacer que funcione la herramienta y mover en cualquier eje. Moviendo el joystick tenéis la opción de cambiarlo a rotar. Entonces le dais al joystick y entonces interseccionáis otra vez la cabeza y podéis hacer una rotación completa. Esta herramienta nos permite poder volver a posicionar nuestro modelo antes de exportarlo. Aquí tenemos el tic azul que es para confirmar la exportación. Cuando le dais tendréis que ponerle un nombre a vuestro archivo y se empezará a exportar. Una vez hayáis confirmado el nombre del archivo, llegará una pequeña notificación con el porcentaje de exportación. Si exportáis a vuestro ordenador, entonces irá a la carpeta de documentos, Gravity Sketch y a los bocetos exportados. Si exportáis a la nube, entonces vuestros ficheros irán a launchpad.me. Solo tenéis que meteros a vuestra cuenta y ir a buscar vuestro archivo. Puede ser que el archivo le cueste un poquito cargar. Si no podéis encontrar el archivo, podéis ir a buscarlo aquí en Cloud Export para ver si quizá se esté descargando aún. Bien, vamos a volver a los formatos. Vale, entonces el OBJ y el FBX tienen opciones avanzadas. Entonces podemos establecer los normals y los tipos de mesh. Entonces vamos a usar primero el OBJ para poder hablar de las opciones de normals y de las diferencias entre los dos mesh que ofrecen. Cuando abrimos las opciones avanzadas de FBX y OBJ, podemos elegir si queremos los normals solos, dobles o los vértices. Normals se refiere a la dirección de la luz en una superficie. Si lo explicamos básicamente visualmente, es que las dos caras no se pueden ver a la vez.
Simplemente hay un lado que refleja la luz y hay otra que no refleja la luz. Se creó para que los bocetos sean menos cargados y con menos información, cuando solo se necesita una cara. Entonces, cuando exportamos un normal solo vemos una cara. Hay una cara en la que refleja la luz y la otra cara que no se refleja la luz, esa no se exporta. Entonces solamente hay una cara. Sirve en el caso de que si queremos seguir editando el boceto o queremos un boceto un poquito menos pesado en datos. El doble, en cambio, sería visible en los dos lados. Reflejaría la luz en los dos lados, pero en lados contrarios, para que sea más realista. Pero sigue siendo una sola superficie y podemos verla desde los dos lados. Esta opción está muy bien para poder crear un modelo más entero y sin tener que preocuparnos por la dirección de los normals. Y las vértices es lo mismo, sería el mismo boceto con la luz de los dos lados, pero con todas las vértices incluidas. Eso está bien para poder seguir editando y para también poder manipular el UV. Aparte de los normals, también podemos elegir el tipo de mesh. Tenemos render o control. El render mesh va a exportar una superficie lisa y cuando la metemos en otro programa, por ejemplo Blender, parece lisa, pero si nos metemos en el modo edición vamos a poder ver que realmente lo que se ha exportado está hecho de muchísimos pequeños polígonos y es muy complejo. Es perfecto para renderizar, pero es tan complejo que no podemos seguir editándolo. Así que esta opción de mesh debería ser solo para renderizar un boceto. En cambio, el de control va a exportar un polígono mucho más abstracto, menos complejo. Si lo ponemos en modo edición, vamos a ver que está hecho de polígonos, pero mucho más sencillos y puede facilitar mucho la tarea de seguir editando el boceto. Podemos usar la herramienta de Modifier Subd para volver a resubdividir la superficie varias veces. Vamos a ver qué formatos se pueden exportar desde Gravity Sketch. El OBJ es compatible con otros programas de modelaje y de renderizado de polígonos. Contiene información de geometría, de color y de los normals. Y suele ser un formato bastante sencillo y también es el más antiguo. No contiene ninguna información sobre capas y cuando se importa es un solo objeto. Así que es bastante importante saber esta limitación porque eso puede dificultar mucho la edición. Los ficheros de OBJ funcionan muy bien con Alias, Maya, Blender, Keyshot, pero no funcionan bien con SolidWorks. Veamos ahora el FBX. Ofrece muchas opciones y es muy compatible con otros programas de polígonos. Los ficheros FBX básicamente es una versión moderna del OBJ, puede contener más información sobre los modelos. Tiene información de geometría, de color y de normals, igual que el OBJ, pero además tiene información sobre las capas, las partes y la cámara. Eso hace que sea muy fácil seguir editando en otros programas. Aparte, se pueden poner una especie de cámaras con viewports para reflejar diferentes perspectivas y esos mismos viewports aparecerán en los otros programas como cámaras. Además, puede contener datos de NURBS, es decir, de nervios. Si tenemos un modelo con polígonos y nervios, pues lo podrá leer. En las opciones avanzadas tenemos la opción de elegir entre Mesh, NURBS o Mesh y NURBS, Full Data. Mesh convertirá todo en geometría Mesh. NURBS exportará el mesh, pero además cualquier dato de nervios que haya. Y por último, Full Data va a exportar las dos cosas, tanto los nervios como el mesh. Pero aparte va más allá y también nos va a dar toda la información del mesh, de render mesh y del control mesh en el mismo fichero. Y aparte podemos ver que las capas van a estar muy bien organizadas, lo cual puede facilitar mucho el trabajo si tenemos un boceto bastante complicado o un proyecto bastante grande. Hablando de capas, en las opciones avanzadas de FBX podemos elegir cómo los objetos se tratan a nivel de capa.
Si le damos a capas, entonces todas las capas se ordenarán por objetos jerárquicamente. Y básicamente eso va a ignorar los grupos que hemos formado. En cambio, si le damos a grupo, retendrá todos los grupos que hemos creado. Todos los objetos se alinearán y si hay objetos en el mismo grupo, aparecerán juntos. Los formatos FBX van bien con Rhino, Blender, Maya, Keyshot, pero no funcionan bien con Alias o SolidWorks. Por último, el formato IGES sirve para exportar geometría de nervios. Como se pueden crear superficie de nervios o curvas de nervios, las dos cosas, este formato es muy buena idea para poder seguir trabajando en esos nervios en otros softwares, como Alias, Maya o Rhino. Es importante saber que cualquier dato poligonal se cambiará a un patch de nervios. Es importante saber eso porque puede hacer que sea un poquito más difícil editar. Todos los datos de nervios se exportarán exactamente igual y todas las curvas que haya o las pinceladas se convertirán también en nervios y no tendrán ninguna dimensión. Podéis ver que no hay ninguna opción avanzada para este formato IGES y es porque este formato ya es bastante completo y complejo. Este formato funciona bien con Rhino, Maya, Alias, Keyshot, SolidWorks, pero no va bien con Blender ni con otros programas de polígonos. Abajo del menú de opciones encontraréis dos pequeñas opciones también. La pequeña personita os permite crear un perfil de exportación. Para no tener que exportar todo el rato, podéis crear un perfil específico, por ejemplo, para exportar algo para Blender o algo para Rhino. Y así os evita todo el trabajo de tener que programar todo el rato la exportación y agiliza el trabajo en cualquier proyecto que estés haciendo. El punto de exclamación simplemente es para reportar un problema durante la exportación o en general en Gravity Sketch. Espero que os haya gustado este tutorial sobre la exportación y los formatos de archivo de Gravity Sketch. Si tenéis alguna pregunta podéis hacerlas en los comentarios.